Vamos a la palabra. Vamos a Romanos, el capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Vamos a leer solamente ese versículo. Dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias nueva vez porque hemos podido leer tu palabra. Dios, Señor, vamos a explicarla. Queremos que tú seas hablando en nuestras vidas, que tú seas, Señor, llegando a lo más profundo de nuestro ser, para que podamos entender tu palabra y así también algún amigo que hay aquí entre nosotros que está sin Cristo, que tu Santo Espíritu sea abriendo su entendimiento para que pueda reconocer a Jesucristo como su Salvador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El siglo XX ha sido llamado el siglo de las guerras. Es el siglo donde más conflictos en toda la humanidad ha existido, por lo menos de los últimos cientos de años, podríamos decir. En el siglo XX ocurrieron las dos guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra. En el siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética libraron lo que se denominó una Guerra Fría, y se llamó así porque los países, estas dos potencias, vivían en conflicto, aunque directamente no se guerreaban o no usaron su armamento militar para atacarse el uno al otro, aunque sí apoyaban a diferentes países cuando hacían guerra. Y podemos pasar varios minutos mencionando conflictos que se han dado en el siglo XX y duraríamos buen tiempo, buen rato. Hace algunos días nosotros fuimos testigos de un conflicto, fuimos testigos de ver reavivado un conflicto que comenzó precisamente en el siglo XX, el conflicto árabe-israelí. Y ya van muchos muertos, mucha destrucción, pero años atrás fuimos testigos del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y otros conflictos menores que podríamos mencionar. Hermanos y amigos, el mundo lamentablemente está en guerra. El mundo vive en guerra. El mundo vive en situaciones difíciles donde países se atacan el uno al otro. ¿Y cuál entonces ha sido el resultado de las guerras? Muerte, destrucción, problemas sociales, problemas económicos, problemas de toda índole. Ese es el resultado de las guerras. Las guerras traen muerte, traen destrucción, traen todo lo malo que uno pueda imaginarse. Y yo no quiero entrar en detalles de quién tiene la razón o no, esa no es la intención en esta noche, sino que he querido mencionar esto a modo de introducción, porque ciertamente el mundo no vive en paz. No hay paz en el mundo. Uno prende el televisor y lo que ve es guerra. Entonces el mundo
no está en paz. Hace muchos años, en el cielo, alguien comenzó una guerra en contra de Dios. Lucifer, como así lo llamó Dios, quiso ser igual a Dios y fue arrojado del cielo. Con él también fueron arrojados una gran parte de ángeles. Esta guerra también se extendió a la humanidad. En el principio, nosotros vemos cómo Dios hizo una creación perfecta, cómo Dios hizo un mundo perfecto, un mundo donde no había mal, un mundo donde reinaba la paz, un mundo muy contrario y muy distinto a lo que estamos viviendo ahora, un mundo donde reinaba la armonía y donde reinaba la paz. Génesis capítulo 1 declara que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y varias veces menciona el capítulo 1 que Dios vio lo que había hecho y era bueno. Es decir, que la Biblia declara que lo que Dios hizo en el principio lo hizo bueno, incluyendo todo lo que nosotros vemos y aún aquello que nosotros no vemos. Y el ser humano también fue creado bueno, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios creó al hombre en perfecta amistad, en perfecta armonía con él. Dios creó al ser humano para que éste pudiera disfrutar y pudiera gozar de una unidad con Dios, de una armonía plena con Dios. La relación en el principio de Dios, del ser humano y de Dios era una relación muy cercana. Era una relación donde reinaba la paz, donde reinaba la armonía. Sin embargo, el mismo que fue arrojado del cielo fue aquel que sedujo al ser humano para que éste decidiera ir en contra de la voluntad de Dios. Y la guerra que Satanás comenzó en el cielo en contra de Dios, la trajo a la tierra y puso al ser humano también en contra de Dios. Nosotros vemos en Génesis capítulo 3 cómo Satanás comenzó una conversación sutil e interesante con la mujer. Una conversación que parecía que no iba a llegar muy lejos. Sin embargo, el resultado fue la desobediencia. El resultado de esa conversación fue un desastre. El resultado de esa conversación fue la muerte. Porque esa conversación llevó a que el hombre, a que la mujer, a que el ser humano desobedeciera a Dios. El ser humano fue seducido y comenzó una guerra en contra de Dios. Una guerra que no ha terminado, pues el ser humano vive en constante desprecio de las cosas de Dios. Lo interesante en esta guerra es que Dios no la comenzó. Dios no comenzó esta guerra. Quien la comenzó fue el ser humano, al decidir ir en contra de los parámetros de Dios. Pero sí Dios ha provisto la manera o ha provisto la forma en que esta guerra termine. Así que este pasaje que hemos leído, este versículo que hemos leído, nos muestra la manera en que el ser humano puede restablecer la relación rota con Dios. Es cierto de que no hay paz. Es cierto de que no hay armonía entre Dios y el hombre.
Es cierto de que hay una relación rota entre Dios y la humanidad, una relación que se rompió a causa del pecado, pero a la misma vez es cierto que esa relación puede ser restablecida. Esa relación puede ser corregida y la guerra puede ser terminada, puede acabarse. ¿Y cómo el hombre entonces puede tener paz con Dios? ¿Cómo el hombre y cómo el ser humano puede tener paz con Dios? La respuesta es siendo justificados por Dios a través de la fe por medio de Cristo. Eso es lo que nos dice el pasaje, siendo justificados por Dios a través de la fe por medio de Cristo. Y yo quiero explicar lo que significa justificación. La justificación es el acto por el cual una persona es declarada justa por Dios a través de la fe en Cristo. Es decir, es el acto por el cual una persona es declarada justa, es puesta justa por Dios a través de la fe en Cristo. Ahora bien, hay algo importante y lo volvemos a mencionar, porque para que una persona sea declarada justa, debe ser ¿qué? Culpable o injusta. Hemos visto que nosotros los seres humanos llegamos a ser culpables por causa del pecado. Nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Nosotros los seres humanos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nuestros padres, Adán y Eva, no nacieron con una naturaleza pecaminosa, pero nosotros sí. Todo ser humano a partir de Adán nace con esta condición de pecado. Nuestros impulsos son pecaminosos. Nuestros deseos son pecaminosos. Porque nosotros nacemos con esa inclinación hacia el mal. Nosotros nacemos con esa inclinación al pecado. Nosotros nacemos con esa inclinación a hacer las cosas que no agradan a Dios. Por eso, las primeras cosas que hace un niño casi siempre son cosas que aunque son de un niño, pero sabemos que vienen de un corazón que es pecaminoso. Nuestros actos son de continuo al mal. Nuestros caminos son de continuo al mal. Nosotros vivimos desobedeciendo continuamente a Dios. Nosotros vivimos continuamente fallándole a Dios. Porque Dios es muy santo, como cantábamos, y nosotros muy pecadores. Dios es demasiado santo, apartado completamente del mal, y nosotros somos completamente lo contrario. Nuestro corazón es un corazón depravado. Puede sonar duro, mi hermano y amigo, pero esa es la realidad, así la Biblia lo presenta. Al ser humano le gusta justificarse. A nosotros nos gusta presentar evidencias y argumentos acerca de nuestra inocencia. Nosotros nos justificamos, nos declaramos justo o inocente. Sin embargo, delante de Dios no podemos justificarnos a nosotros mismos, sino que otra persona tiene que hacerlo. Usted puede bien justificarse delante de otro. Usted bien puede justificarse delante de su jefe y decirle, yo llegué tarde por esto, o delante de su esposa o su esposo, o delante de sus padres. Bien puede hacerlo delante de cualquier otra persona y quedar bien. Pero delante de Dios, usted y yo no podemos hacerlo,
Porque si tratamos de justificarnos por nosotros mismos delante de Dios, vamos siempre a quedar mal. Siempre vamos a quedar mal si tratamos de justificarnos delante de Dios por nosotros mismos, porque no podemos. Cristo es quien se hace cargo de nuestra culpa y la paga en nuestro nombre. Alguien dijo, hablando de la justificación, esta declaración divina es un acto forense, es una declaración que Dios emite como juez. No se trata de un cambio o proceso dentro de la persona que recibe el veredicto. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal o forense en varios pasajes bíblicos. Más que un cambio interno, la justificación es un cambio de posición, es un cambio de ser culpable a ser declarado justo. Alguien también escribió, cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es la condena? Culpable y merecedor del castigo correspondiente. El ser humano nace con un título, podríamos decir, con un título en su frente o con un título en su pecho. Ustedes ven de estas camisas que dicen, que anuncian algo, que a veces no las ponemos. Bueno, nacemos con una camisa así, que anuncia que somos culpables y merecedores del castigo. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo y merecedor de los privilegios correspondientes. Es decir, que cuando somos justificados, cambiamos de camisa. En vez de andar con una camisa que dice culpable, andamos ahora o cambiamos ahora a una camisa que dice merecedor, justo, declarado justo, librado del castigo, librado de la culpa. Amados hermanos y amigos, la Biblia declara que todos somos pecadores. Todos estamos en guerra en contra de Dios. Y como estamos en guerra en contra de Dios, Dios ha lanzado su veredicto. Dios ha lanzado su sentencia. El juez del universo ha lanzado su sentencia o ha dictado sentencia. Como está escrito, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, mi amigo, si entraste por esa puerta creyendo que eras bueno, déjame decirte que la Biblia te dice, no eres bueno, no busca a Dios. Mire cómo dice Pablo, ni siquiera uno bueno. Entonces, hay culpabilidad. En esta guerra entre Dios y el hombre, no tenemos que tratar de buscar quién es el culpable. En la guerra actual entre Israel y Palestina, o la guerra árabe-israelí, los medios están buscando quién es el culpable, quién es el inocente en esta guerra, quién es el bueno, quién es el malo. Y usted puede ver diversas opiniones, pero en esta guerra nosotros somos los culpables, nosotros somos los malos, porque nosotros somos los que hemos abandonado a Dios. Dios ha estado siempre en el mismo lugar. Dios no se ha movido de su lugar. Dios es el Dios de los siglos. Dios es el Dios eterno.
Dios no se mueve, Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Pero nosotros sí cambiamos. Así que la solución al problema del pecado, a la grave situación en la que el ser humano se encuentra, la solución a la guerra entre el hombre y Dios tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Ese nombre es Jesucristo. La Biblia declara: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al que no tuvo relación con el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que por medio de su justicia nosotros entonces fuéramos declarados justos. Es gracias a Jesús, alguien escribió, que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en nuestro lugar, en lugar del pecador. Jesús era perfectamente justo. Si ha habido alguien en la historia que no merecía morir, esa persona era Jesús. Jesús no había pecado, al que no conoció pecado. No obstante, Dios le trató como si él fuera un pecador, no siéndolo. Lo hizo pecado por nosotros, es decir, en el lugar del ser humano. Lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios realiza una transferencia doble. Ahora se usa mucho lo que son las transferencias. Ya no hay que ir a un banco a pagar o a hacer una fila. Hay bancos que uno ciertamente ni quiere pasar por ahí, por la fila tan grande. Pero ya ahora el internet nos ha puesto la cosa fácil y solamente hacemos una transferencia de nuestra cuenta al banco. Y tenemos que pagar un préstamo, o si tenemos que transferirle dinero a una persona, ya no tenemos que ir a hacer una fila necesariamente. Lo hacemos desde nuestro celular y desde nuestra comodidad. Así que Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo, es puesto en Cristo. Y la justicia de Cristo entonces se transfiere a nosotros. ¿Usted escuchó eso, hermano? O sea, es un intercambio, es una transferencia que solamente ocurrió u ocurre cuando el pecador viene a Cristo. Nuestro pecado se transfiere a Cristo. Hermano, tu pecado y mi pecado fueron puestos en la persona de Jesucristo, en la cruz. Isaías escribió: en él Dios puso en Cristo los pecados de todos nosotros. Cada uno de nuestros pecados, no se quedó uno, fueron puestos en Cristo, en Jesús. Y su justicia, su vida de obediencia, su muerte, fueron puestas en nosotros. Glorioso intercambio, como cantábamos esta mañana en el servicio matutino. Glorioso intercambio. Qué gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo.
glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ser justificados? ¿Cómo el hombre es justificado? El mismo texto nos dice que la justificación es por medio de la fe. Por la fe. Fíjense cómo dice Pablo, por tanto, así pues, habiendo sido justificado por la fe. Por la fe. La fe es una actitud de receptividad, de dependencia y de confianza. Dios no nos justifica por lo que hacemos, o por nuestros esfuerzos, o por nuestra obediencia, sino por lo que Jesús hizo. Nosotros no somos justificados por nuestra obediencia, pero sí por la obediencia de Jesucristo. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. Es a través de la fe, es apropiarnos de los valores de Cristo. Como muy bien alguien lo ilustró hablando acerca de la fe, y esta ilustración se ha puesto en otras ocasiones y yo sé que usted la ha escuchado. La fe no tiene valor en sí misma. La fe tiene valor cuando es puesta en el lugar correcto. La fe, cuando es puesta en Cristo, entonces salva. La ilustración que se ha usado es que la fe es como el tenedor que lleva la comida del plato a la boca. Si usted se come el tenedor solo, ¿tiene valor eso? No tiene valor. El tenedor, la cuchara no le va a alimentar. Ahora, para usted alimentarse tiene que, con el tenedor, la cuchara, llevarse la comida a la boca. Si no, no tiene ningún efecto. Entonces la fe es el instrumento que yo me apropio, que el ser humano a través del cual el ser humano se apropia de los beneficios de la cruz. La fe puesta en el lugar correcto produce la salvación eterna en Cristo. Por eso la fe no debe ser puesta en la fe. Tener mucha fe en la fe, como se ha dicho en otras oportunidades, no salva. Mucha gente tiene mucha fe, pero en la fe o en algo incorrecto. La verdadera fe es aquella que mira a Cristo, es aquella que es puesta en Cristo y entonces es la que salva. Por la fe, siendo justificados por la fe, dice Pablo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el beneficio? La paz con Dios. La justificación produce paz con Dios. Y esta no es una paz de que yo gozo o quizá gocemos en estos momentos de estar tranquilos, de que no tengo problemas con nadie, de que llego a mi casa y no tengo preocupación, de que estoy en armonía con la gente. Esa no es la paz de la que Pablo está hablando aquí. La paz de la que Pablo está hablando aquí es la paz de saber que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y que ya no estamos en enemistad con Dios. Dios ya no tiene ningún cargo alguno contra aquella persona que pone su fe en Cristo. El pecador ya no es culpable y sabe que Dios, que en el pasado estaba en contra de él, ahora está a favor de él. Tiene una salvación que es permanente y eterna. Esta paz resulta de tener perdonados los pecados y de estar en una relación con nuestro Dios.
nosotros tenemos paz por medio de la sangre de Jesucristo. Y esta es una paz extraordinaria. Es una paz hermosa. Es una paz que no se compara con nada ni con nadie. Desde muchos años atrás, las personas han querido encontrar la paz en guerra. Se han creado organizaciones en busca de la paz. Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nace con el propósito de que haya paz en la tierra. Y hemos visto cómo otras organizaciones mundiales han querido buscar la paz, cómo grandes líderes mundiales se han levantado en este mismo conflicto árabe-israelí. En varias ocasiones se han firmado acuerdos de paz y se rompen los acuerdos y vuelve a haber guerra de nuevo. Y en otras guerras también se ha hecho lo mismo. Se hacen acuerdos, se rompen los acuerdos y de nuevo se comienza a pelear. Déjame decirte, mi amigo y hermano, que cuando Dios declara a una persona en paz con él, ese acuerdo nunca se rompe, porque es sellado y firmado por el Dios que nunca cambia. Así que, hermanos, nosotros estamos aquí y hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Él. Tenemos esa paz y esa paz es por siempre y para siempre. Esa paz nunca va a desaparecer. Y recuerde que esa paz no es la paz de estar tranquilo por las cosas que pasan en el mundo. No, porque vamos a tener, en ocasiones estamos preocupados, en ocasiones estamos turbados por cosas que nos suceden en el diario vivir, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, situaciones diversas. Y es normal que esas cosas nos preocupen, pero lo que nunca debe preocuparnos es en pensar que ya Dios no nos ama o que ha roto el acuerdo de paz. Que nunca pase por nuestra mente, mi amado hermano, que nunca pase por tu mente que Dios se ha olvidado de ti. Ese acuerdo que se firmó cuando tú pusiste tu fe en Él, nunca se va a romper. Nunca se va a acabar. Y tú, amigo, déjame decirte que un Dios santo no puede estar en paz con el pecador. Por eso es que una de las cosas grandiosas que suceden en la salvación es la reconciliación. Dios no solamente nos declara justos, nos cambia de posición, sino que también nos reconcilia. Imagínate que un juez declare justo, declare inocente a una persona y ese juez le diga: mira, yo te voy a llevar a vivir a mi casa. He visto que tú no tienes a nadie, estás desamparado. Así que desde ahora en adelante vamos a comenzar una relación de familia tú y yo. Eso no sucede. ¿Verdad que no? No sucede. Pero en Cristo eso es lo que ha sucedido con nosotros. No solamente hemos sido declarados justos delante de Dios por medio de Cristo, sino que también Dios ahora nos ha invitado a pertenecer a su familia.
Dios pudo declararnos justos y ya. Pero Dios nos ha traído hacia Él, hacia su familia. Y por eso somos sus hijos. Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha reconciliado con Él. Y ya no estamos en enemistad. Tú y yo, mi hermano, ya no estamos en guerra con Dios. Porque ya nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Ahora tú, amigo, que estás aquí sin Cristo, sigues en guerra con Dios. Y tengo para decirte, mi amigo, que un día, si no te entregas a Cristo, Dios va a decir, culpable por siempre y para siempre, lejos de mi presencia. Por eso es que ahora que estás en vida, ahora que puedes y tienes la facultad de entregarte a Cristo, hazlo ahora. Entrega tu vida a Cristo ahora, para que entonces se acabe esa enemistad y comiences a disfrutar de esa paz que solamente Dios la ofrece. Así que ven, amigo, ahora, si hay alguien aquí que está sin Cristo, pon tu fe en Él. Pon tu fe en Jesucristo para que entonces puedas estar en paz con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.